Ya, jóvenes, ¿cómo están? El tema de hoy a desarrollar es proporcionalidad. Tenemos que entender qué es una razón, una proporción y, en fin, qué es una relación. Eh, Estos términos fueron incluidos en la geometría gracias a Tales de Mileto. Tales de Mileto, con solo investigar cómo calcular la altura de la pirámide, una de las pirámides, por supuesto, ideó una forma y descubrió un método para poder hallar sin necesidad de treparse pues hasta la cúspide, ¿no? Y ustedes saben que la pirámide es casi el 90% es concreto, no había forma de colocar un agujero en el interior para poder medir su altura. Entonces, gracias a él, este tema se ha desarrollado enormemente, porque el tema de razones y proporciones en aritmética eh, lo estudian con números abstractos. Pero si eso se aplica a la geometría y se descubren muchas propiedades, y donde entra a tallar siempre la media armónica, luego después la media aritmética y la media geométrica. Eh, Esos tres términos se usan mucho en este tema de proporcionalidad y posteriormente en semejanza. Ya, vamos a repasar acá. Mira, una razón es una comparación de dos cantidades positivas. ¿Ya? Razón en forma general es una comparación de dos cantidades positivas. Ahora, ¿qué cantidad vamos a usar? La longitud de los segmentos. Pero no segmentos de recta como hemos visto en el capítulo 1, sino en segmentos que pueden ser lados, alturas, medianas, bisectrices, radios, ¿no es cierto? También pueden ser, qué sé yo, perímetro, ¿ya? De alguna figura en especial. Todo eso se puede comparar, pero hay que tener en claro bien qué es una razón. Ustedes ven ahí la definición. El número que resulta, ¿ya? De dividir se le llama razón geométrica. En geometría, a esa razón geométrica la llamamos relación o simplemente razón, porque así es en geometría, pues, ¿no? En cambio, en aritmética tienes que especificar si es razón geométrica o aritmética. Acá en geometría no. Cuando tú divides dos cantidades y las cantidades tienen la misma unidad, ese resultado de dividir se llama razón o relación. Ahí tienen un par de segmentos que pueden ser un par de lados de un triángulo cualquiera. Su razón entre ellos, AB con respecto a CD, es 3/4. ¿De acuerdo? La razón es 3/4. Si la razón se mantiene constante, por eso se llama razón. Pues. Por ejemplo, si a 3 metros lo multiplicas por 8 y a 4 metros lo multiplicas por 8, las longitudes se van a octaplicar, ¿no? Se van a multiplicar por 8 veces. Pero la razón se mantiene. Por eso que ustedes lo que hacen acá es, cuando tengan este dato, ¿qué es lo que hacen? A B le colocas 3K y a CD, ¿qué le colocas? 4K. Indicando que la razón se mantiene constante a pesar que las longitudes de AB y CD crecen en proporción. Cuando dice crece en proporción, significa que esos 3/4 lo van a multiplicar en ambos, numerador y denominador, por una constante. Por eso nosotros trabajamos 3K, 4K. Eso lo hacemos directo ya. Porque esto que está acá ya hemos visto en segmentos de recta. A diferencia de razón o relación, son el término proporción. La razón trabaja con dos elementos, solamente dos. A entre B o B entre A, depende qué quieras dividir. En cambio, la proporción trabaja con 4 elementos.
Pero acá lo bueno es que no se toman los elementos al azar, como en aritmética. Tú inventas, se te ocurren números y formas cantidad de proporciones. Acá no. Acá lo que tienes que hacer es tener en cuenta la razón. Por ejemplo, ustedes ven ahí un par de segmentos A, B, C, D. Pueden ser, por ejemplo, los lados de un trapecio, ¿no? O las bases de un trapecio quizás. ¿Te das cuenta? Pero son algo, te representa algo, no son números abstractos. Entonces te puede decir, la razón entre las bases de un trapecio es de 4 a 5. Ah, perfecto. Y tienes otra figura, por ejemplo, un pentágono, no, un hexágono, en la cual la razón de dos lados EFGH es como 8 a 10. Y si tú divides, te sale lo mismo. Y al salirte lo mismo, tú puedes igualar AB entre CD igual a F entre GH. ¿Y qué formas? Una proporción geométrica. ¿Y qué es una proporción geométrica? Es una igualdad de dos razones geométricas. Nada más. Por eso se dice que AB, CD son proporcionales a F y GH. Aquí no, nosotros no usamos el término directamente proporcional, no hacemos eso. Simplemente decimos, lo que están en el numerador, AB y F, son proporcionales. Y lo que están en el denominador, CD, GH, son proporcionales. Se supone que son directos, pero no decimos directos, simplemente proporcionales. Entonces, la proporción trabaja con 4 elementos. Y los elementos son con respecto a las figuras geométricas. ¿Ya? Ahora, Tales, como ya les dije, desarrolló este tema investigando cómo hallar la altura de una de las pirámides, que era inmenso, comparándola con la altura de su sombra. ¿No es cierto? Todos sabemos, porque esto ya en Google ya es ampliamente conocido, ya esto ya no es como antes, donde tenías que comprar un libro para saber sobre la historia de algún matemático. Hoy en día ya prácticamente el Internet trae mucha información. Pero eso sí, no hay que leerlo bien, no vaya a ser que sea una información errónea. Lo que se quería o lo que quería Tales era medir la altura. Pero esto se compara, es lo que ustedes van a hacer hoy día, comparar. Tienen que comparar. Un día soleado hay una sombra que proyecta la pirámide. Esa sombra, como se encuentra en el llano, es medible. ¿Ya? Lo que no era medible era la altura. Justamente eso es lo que tú querías. Entonces ese vendría a ser la sombra, ¿no? Pero ¿qué colocó ahí en el medio? Colocó ahí a una persona, en este caso él mismo, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que sea cabezón, y colocó aquí su persona, su altura. La altura de Tales, no sé, pues como cualquier persona, 1,70 m, 1,80 m. Entonces aquí colocó, él se colocó aquí, por supuesto tenía un ayudante que le ayudaba pues a medir, ¿no? Las distancias, todo eso. En este caso, las sombras. Ya, mira. Chequea bien, ¿ah? Ya. Aquí dice el chat. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, sorry. Hay que eliminar esto. Se están quejando que es así. Ya, no hay problema. Entonces vamos a cortarlo. Pero es chip entonces. Ahí está. ¿Qué sucede? La altura de Tales es medible y también su sombra. Hay 4 elementos, 3 elementos conocidos y uno por conocer. Y entonces él no de frente usó la razón porque para él todavía no existía ese término. Entonces, ¿qué hizo él? Él esperó porque tenía la idea de que en un día soleado, entre las 3 y 3:30, puede darse el caso que la sombra era igual que su altura.
Por supuesto hay un ángulo de 45, pero él no pensaba así. Él solamente estaba midiendo esto. Y resulta que en un momento de la tarde su altura era igual que su sombra. En ese momento, ¿qué dijo? La altura de la pirámide era igual que su sombra. Pero con el tiempo, ustedes saben que la inclinación varía. Cada vez se hace más pequeña. Y entonces, a través de este tema, a través de su famoso teorema, demostró que la razón de las alturas de la persona con respecto a la pirámide era igual a la razón de sus sombras. ¿Ya? Este es el famoso teorema de Tales, que ha formado una proporción. ¿En base a qué? A una razón geométrica o una relación. Ahora, en las figuras geométricas, tienes que hacer eso, pues, ¿no? Buscar eso. Entonces, Tales, como mínimo, dijo, bueno, tiene que haber tres paralelas que corten a dos secantes, por lo mínimo, porque si es a una secante, solo determina una razón, y esa razón no sirve, si no se iguala con otra razón. Por lo tanto, acá tenemos un par de secantes y que determina segmentos cuyas medidas son A, B, C y D. Y se cumple de arriba para abajo. A es a B como C es a D. También puede ser horizontal. A es a C como B es a D. O si quieren, en forma práctica, pueden afirmar que A por D es lo mismo que B por C. O sea, hasta ese extremo puede llegar, ¿no? Multiplicar en aspa. Al multiplicar en aspa ya no interviene la razón, pues, para nada, simplemente está multiplicando. Ahora, ¿qué es corolario de Tales? Es un teorema particular aplicado a una figura especial, en este caso para un triángulo. Tú notas ahí que él es paralela a AC, entonces se cumple lo mismo, ¿no es cierto? A es a B como M es a N. Y puedes aplicar A por N igual a M por B, también es válido. Ahora, el triángulo puede ser triángulo rectángulo, ¿ya? No hay problema, o sea, puede ser cualquier tipo de triángulo, por si acaso, ¿ya? No necesariamente un acutángulo, puede ser obtusángulo, triángulo, rectángulo. Y esto que está acá tiene mucha aplicación, ¿no? Ahí vamos a ver si hay espacio por acá, o si hay. Por ejemplo, mira, tú tienes una circunferencia, ya listo. Trazas un diámetro. Estamos hablando de la mayor, ¿no? Ahí está. Y dibujas otra circunferencia en la cual el centro está contenida en el diámetro. Ahí está. Acá aparece Tales, esa sería la primera pregunta, ¿no? Entonces tú dirás, profe, Tales como que no aparece. Bueno, no hay nada acá, pero si tú trazas esta tangente, ahí aparece Tales. Desde el centro de la pequeñita circunferencia, le trazas una perpendicular, la primera propiedad de circunferencia, radio perpendicular, y luego cierras el triángulo, y acá hay un ángulo recto. ¿Y cómo que no? Ahí aparece Tales. Tiene que haber dos paralelas, sí, efectivamente, acá hay una. Mira. Esta recta que estoy dibujando, ¿ya? Es paralela con esta recta que está aquí. Ahí está. Y ahí se aplica Tales, el corolario de Tales. En triángulos rectángulos se emplean muchísimo. ¿Ya? Con circunferencia, por supuesto, con circunferencia también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver tres aplicaciones. Vamos a practicar. Jóvenes, por favor, envíen su respuesta, pues, a ver. Vamos. Tito, tú mismo debes, a ver. A ver, Aarón. A ver, Toledo.
Yadira, ¿quién más está ahí? Maraví, los que conozco, ¿no? Desde que estaban en primero de secundaria. Pando, también debe estar por ahí seguramente, Pando. Ah, ya, muy bien. 6, muy bien, al ojo lo sacan ustedes, ¿no? Ya, y la segunda, a ver, hay varias respuestas, a mí dicen 21, 26, 16, 10, ¿cómo es eso? La segunda, pues, solamente la segunda envíen, la segunda. Ya, muy bien, esa es la respuesta, pues. Es 26, la segunda es 26. Ya, eso está bien, está bien, está bien. Ya, muy bien. Creo que he puesto ejemplos muy fáciles, ¿ah? Pero no importa, pues. A ver, la tercera, ahí sí no van a poder. Ajá, Tito dice sale un medio. ¿Un medio? Oye, Tito, ¿qué tienes? Un medio no sale un medio. Ya, todos están coincidiendo. Algunos dicen 120 y otros dicen 150. Otros dicen 90. 90. Ya, pero en su gran mayoría, 90 y 150. Pero hay más de 150 ahí. Ahí vamos a ver, ¿ya? Mira, dos veces el valor de BC igual al triple de AB. ¿Ya? La suma te pide, dice, ya muy bien. Mira, 2BC igual a 3AB. Profe, ¿qué es eso? Esa es una proporción. Esa proporción la puedes colocar como una división. BC entre AB como, como 3 medios. Ustedes cuando tienen eso en aritmética, ¿qué hacen? BC igual a 3K, ¿o no? Y AB 2K. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Pero ya tienes que hacerlo rápido, ¿no? Entonces, a veces le coloco 3K y AB simplemente lo represento con 2K. Pero estos segmentos AB y BC son proporcionales a PQ y a QR. Ese término proporcional, ¿qué significa proporcionales? Que la razón de 2 a 3 entre los primeros segmentos de la izquierda se tienen que mantener igual con los otros, PQ y QR. Por eso se usa la palabra proporcional.
O sea, están en la relación de 2 a 3. Esa es otra forma de expresar. Pero yo le voy a poner 2x acá. Puede ser cualquier letra, por si acaso, cualquier letra. Y acá le coloco 3x. Ya está. Pero según dato, PQ vale 60. O sea, PQ igual a 2x igual a 60. X te sale 30. Lo que te piden es PR. PR. PR es 5x. Pero como x es 30, es 5 por 30, 150. Eso es lo que me dijeron la mayoría, ¿no? 150. Ya. Pero esa forma de colocar la proporción, ya dije saberlo de memoria ya. Yo normalmente uso el método de la flechita, ¿no? O las cruzaditas. BC con 3 y AB con 2. Directo, ya no tengo que estar pasando a dividir nada. BC proporcional a 3 y AB proporcional a 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Los otros ya te lo han hecho. Vamos ahora a otra aplicación de tales. Pues tales tiene mucha aplicación. Por ejemplo, esta propiedad. Esta propiedad. Ahora resulta que no hay 3 paralelas, solamente hay 2. ¿Se puede? Sí, es un caso particular. Acá hay una recta, si ustedes ven acá, esta recta, por ejemplo, es secante a L1 y L2. Y acá hay otra recta secante también. Pero como que se están cruzando ahí, como una X, una corbatita están formando. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir lo mismo. Te dirán, profe, pero ¿cómo? Como que ya no entiendo cuando es así cruzado. Entonces, mira lo que se va a cumplir. Tienes que buscar la razón entre dos segmentos que pertenecen a una sola recta. Por ejemplo, A y B pertenecen a una recta, nada más que a una recta. Entonces divide A entre B. Esa razón debe ser igual a la razón entre un par de segmentos que están en la otra recta, X e Y. En el orden, ¿no? De A a B, de arriba para abajo, en el otro de X a Y, de arriba para abajo. Pero no habrá otra forma. Sí, también hay otra forma. Por ejemplo, si A tú lo conoces, entonces este segmento tú puedes ponerle A por una constante. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. Ya, y si tú conoces B, entonces en el otro lado se puede conocer B por K, la misma letra de la constante. Ahora, profe, ¿por qué la misma letra? ¿Por qué la misma recta? Mira, mira esta recta. En esa recta está acá, entonces debes recibir la misma constante. Y sería un método práctico, ¿no? ¿Está? Muy bien. A ver, jóvenes, practiquen, a ver, dame la respuesta en el ejemplo. A ver, vamos. Usen el método práctico, ¿no? Que he usado acá, BK. Con eso te sale al toque.
Ya, a ver. Tito dice que está estreñido, no le sale, Tito. Uy, Tito, pasa, Tito. ¿Ah? Estreñido mentalmente. A ver, ¿cuánto sale? No creo que no puedan, ¿ah? Ya tengo una respuesta ahí. 12. 12. Fabricio me dice que sale 12. ¿Nadie más? Ya, no hay más. Solamente una personita nomás me dice. Ya, entonces, mira, la relación OM, ON entre 3 y NP entre 2. Esto, por supuesto, lo han igualado acá. Y aquí sale OM, que vale K, ON, que vale 3K, y NP, que vale 2K. Y eso se representa ahí. OM, te colocas un K, todos están en la recta, en una recta, por si acaso, se han dado cuenta, ¿no? ON, 3K, NP, 2K. Si se han dado cuenta, todos ellos están en una recta, y eso está bien, en una recta. Y ahora, en el otro, siguiendo el proceso de la flechita, también tiene que estar en esa razón, pero con otra letra, no le vas a poner la misma. Ponle A, 3A, y el otro vale 2A. ¿Y luego qué hace? Dice que AC vale 48. Ya pues, AC igual a 48. Pero AC es 6A. Y aquí te sale A, que sale 8, ¿cierto? Te piden BC. BC vale 2A. Y 2 por 8, 16. Ahí está, muy bien. Cruz, Barrientos, Grisel y Leva. Muy bien, ¿ves? Ahí está. Ya, entonces manejen bien ese tipo de figurita para poder desarrollar. Hay un problema de esto. No me acuerdo si es la número 12 o no. 10. Nos aplica este caso especial. Ya, veamos ahora teorema de la bisectriz interior. A ver, si tú tienes un triángulo cualquiera, ¿ya? Ahora, este se cumple para todo triángulo, pero generalmente el equilátero no entra hasta allá, generalmente, ¿ya? Entonces, porque una bisectriz es altura mediana, mediatriz. Por esa razón, no entra, pero sí se cumple. Trazas una bisectriz, los lados que forman el vértice B de donde se traza la bisectriz, esos lados van a ser proporcionales
a los segmentos M y N determinados por la bisectriz. Entonces coloco aquí, se cumple. La razón entre C y M es la misma razón entre A y N. Ahí está. ¿Está bien? La misma razón. Ahora, esto también puede variar, ¿no? Intercambiamos, por ejemplo, mira. A con M, según la aritmética, se puede intercambiar. Déjalo C. En vez de M, puedes intercambiarlo con A. ¿Te das cuenta? Y esto lo puedes igualar, en vez de A, ahora va M, dividido entre N. Cualquiera de esas se cumple. Cualquiera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a aplicar a un ejemplo y luego le voy a explicar el método práctico. Método práctico. Acá tienes un ejemplo de bisectriz, lados 8, 6 y 7. Si yo te pidiera calcular X y quizás alguno de ustedes haría esto, ¿no? Mira, coloca 7 menos X, luego ¿qué dice? Claro, muy bien. ¿Comienza qué? Bien, Ramos, comienza a formar la proporción. Y es lo que se ve inmediatamente. 8 es a X como 6 es a 7 menos X. Ya. Y comienzan a desarrollar. ¿Sí o no? Ya. Y aquí, cuando lo resuelvas, X te va a salir 4. Pero tienes que resolverlo. Multiplicar, simplificar y todo eso. El método práctico consiste en lo siguiente. Según el teorema, fíjense ahí el cuadro, C y A se están dividiendo. Ah, ya, entonces cuando tú dividas C entre A, C es proporcional a M y A proporcional a N. Ah, ya. Y si no tienen nada en común, si no tienen nada en común, lo dejas así nomás. Pero siempre con una constante. Por ejemplo, acá, entre 8 y 6, ya les estoy explicando por qué se simplifica. Miren la relación, se están dividiendo. Sácale la mitad porque es lo que tienen en común. La mitad de 8, 4. Y le colocas 4K. Siempre se hace esto. Y 6, la mitad, 3. Se coloca 3K. Aquí está. Luego sumas 4K más 3K, 7K vale 1. Reemplazas 1, X vale 4. Ese es el método que tienes que aprender. ¿Para qué? Para olvidarte de una proporción. La proporción es bueno para otras cosas, pero tratándose de método práctico, lo haces de esta forma. Mira, entre 12 y 8 también. Sácale sexta. Sexta de 12 es 2. Le colocas 2K. Sexta de 18, 3. Entonces pones 3K. Y listo. Nada más. A ver, en este ejemplo, ¿alguien me da una respuesta en este ejemplo? A ver. Usen el método práctico para hallar el valor de X. ¿Alguien, alguien? Ya, muy bien, Colana. Le has ganado a tu causa, Tito.
Muy bien, Ramos. Muy bien, Flores. Ya se dieron cuenta que los segmentos M y N, según la relación del teorema, también se dividen, pues. Y al dividirse, pero profe, no tienen nada en común 3 y 4, no importa. Si no tienen nada en común, esos lados van a ser proporcionales a 3 y a 4. Entonces coloca aquí 3K y en el otro 4K. O sea, los catetos son proporcionales a dichos segmentos que están ahí. ¿Está bien? Entonces equivale ¿cuánto? 37. Justo lo que me han dicho. Muy bien, ahí está. Colán, Ramos, Flores, Leo. Ahí está. Muy bien, esa es la respuesta. Tienes que manejar esto. Pues, o sea, la idea no es todo el tiempo usar proporción. Ahora, me están preguntando en el chat, ¿qué dice? ¿Y cómo sabe que esta es bisectriz? Dice. A ver, yo te pregunto, ¿acaso no es una bisectriz? Es una bisectriz. Hay un ángulo de 45 ahí. Entonces el otro vale 45. No se dio cuenta, dice, ya ahí está, 45. Entonces sí es una bisectriz. Solamente cumplen el teorema de la bisectriz interior. Pero así como este teorema, también hay otro teorema llamado teorema de la bisectriz exterior. Ahí está. Esto no se cumple para un equilátero. Y para algunos isósceles no se cumple. Sobre todo si vas a trazar la bisectriz exterior de un vértice del ángulo desigual, ¿no? Así decirlo. ¿Ya? Entonces, el teorema contempla lo siguiente. Se cumple. Le he puesto con las mismas letras para que no se olviden del teorema de la bisectriz interior. Mira, acá se van a relacionar C con M. Y se van a relacionar A con N. Ya. Entonces, se cumple que la razón entre C y M es la misma razón entre A y N. ¿Ah? Es la misma. Ahora intercambia términos, déjalo el C. El M cámbiale con el A. Eso es lo que haces en aritmética, es lo mismo acá. Y en vez de A vas a poner M, lo divides entre N. También se puede dar ese caso. ¿Ya? Ya. Vamos a este ejemplo, a ver, este ejemplo. A ver. ¿Cómo calculas X? Entonces tú dirás, a ver, fácil, profe, solamente resto X menos 7 y lo coloco aquí. Y luego aplico el teorema. Siguiendo el sentido de la flecha, 8 es a X, como 6 es a X menos 7. ¿Viste? Eso según la relación. Pero si ustedes dicen, profe, yo no quiero utilizar la proporción, quiero un método práctico. Haz lo mismo entonces. Los lados se van a dividir. Los lados se dividen. Entonces, entre 8 y 6, sácale la mitad porque tienen algo en común. Si sacas la mitad y la mitad,
E8, su mitad es 4, pero le pones una constante. ¿Pero a quién le voy a poner la constante? Mira la flecha de C a M, a todo. Ah, ya, entonces acá coloco 4K. Sí. Y N, en este caso la mitad de 6, 3K, lo coloco en N. 3K. Ahí está, ¿ves? Y ahora fíjate, tengo 4K y 3K, entonces AC debe ser K. Y si AC es K y K es 7, está al costadito 7. Y yo quiero X es 4 por 7. 4 por 7, 28. Ahí está. Ese sería pues el método práctico, ¿no? Lo cual quisiera que ustedes lo utilicen en los problemas, ¿ya? Ahora viene un teorema que se llama teorema de Menelao. O sea, mientras Tales trazaba paralelas para determinar segmentos proporcionales, resulta que Menelao no era así. Él determinó segmentos proporcionales con trazar una recta secante a un triángulo, pero de tal manera que esa recta secante no sea paralela a ningún lado. Por lo tanto, esa recta L, ustedes ven ahí la recta L, secante a AB, secante a BC y a la prolongación de AC. ¿Ya? ¿Y qué se determina? Se determina, ¿ya? 6 segmentos. A, M, B, N, C y L. Ah, ya. ¿Cuántos segmentos hay? 6 segmentos. Hay 6 segmentos. A, M, B, N, C, L. Bien, profe, pero ¿y qué se cumple? Y acá vamos a colocar aquí. Se cumple. Ustedes van a, de los 6 segmentos, escojan 3 alternos. ¿Qué significa segmentos alternos? Significa segmentos que no tengan ningún punto en común. Por ejemplo, AP, BQ y CR. Ellos no tienen ningún punto común. Entonces, las medidas de ellos se multiplican. A por B por C. Y eso es igual al producto de los otros 3 que están sobrando. ¿Quién es, profesor? Ahí se ve M, N y la longitud total de L. Ese es el teorema de Menelao. Ahora, Menelao obviamente se puede demostrar fácil trazando solamente una paralela por acá, aplica 2 tales y sale la demostración. ¿Ya? Muy bien. Lo que se quiere es darle una aplicación a esto. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a pasar a los problemas, pero antes, si tienen alguna pregunta, vamos, díganlo por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Ya, Tito tiene problemas. ¿Dónde? El teorema de Tales. Muy bien, Tito. En el espacio. Claro. Mira, Tales también se aplica cuando las rectas cortan a planos paralelos. Sí, también. O sea, en geometría del espacio, en el tema rectas y planos, las rectas secantes pueden ser a planos paralelos. Y también se determina el teorema de Tales, por si acaso. Muy bien, Tito. ¿En qué libro has leído, Tito? Ya. Vamos a resolver esto. A ver. ¿Quién me da la clave, a ver, joven? A ver. Se me borró. Sorry, ratito. Ya ahí sí. Ya, me dicen que sale la A, la B. Ya vamos a ver. La B. Ya. Le voy a explicar algo sobre lo que dice ahí, ¿ya? Ya, muy bien. Dice A y B. La mayoría dice la B. La B, la B, la B. Ya. Pero una pregunta sería acá la siguiente. Jóvenes, ¿qué significa para ustedes recíproco? ¿Han leído bien el primerito? ¿Qué cosa es recíproco? Mutuo. Ida y vuelta, ya. Es lo más probable, ida y vuelta. Está bien, ida y vuelta. Es lo mismo, en lógica. Si P, entonces Q. Esto es directo. Profe, y vuelta al revés. Sí, solo sí. En lógica es la proposición P, sí, solo sí, la proposición Q. O sea, si se cumple, ¿ya? Si se cumple una condición en P, entonces se cumple la condición Q. Y que si se cumple la condición Q, se cumple la condición P. Pero eso no sucede con el teorema de Tales. ¿Ya? Por eso es importante saberlo. Mira, a ver. Tales que afirma. Tales dice, dadas tres rectas paralelas, cortadas con dos secantes. ¿Qué determina? Determina segmentos proporcionales. ¿Está bien? Por ejemplo, 4, ¿estamos? 12, 3, 9. ¿Cuál era la condición? Hasta acá la condición, mira. Si L1 es paralela a L2 y paralela a L3, entonces
Entonces, los segmentos son proporcionales. Ya. ¿Y cómo es al revés, profesor? Al revés es lo siguiente. Mira. Al revés. ¿Ya? Mira, tengo una recta secante y otra recta secante. Estoy marcando puntos para definir algunos números. Por ejemplo, 12, 18. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Acá, por ejemplo, 4 y 6. 6. Ya. Fíjate, dice, primero volvemos al primerito. Si L1 paralelo a L2 paralelo a L2, entonces los segmentos son proporcionales. Ahora al revés. Dime, los segmentos 12, 18, 4 y 6, ¿son proporcionales o no? Sí, profesor. Como números cualquiera, 12 entre 18 es lo mismo que 4 entre 6. Ya, entonces, no es posible demostrar que estas rectas sean paralelas. No es demostrado. No se puede bajo ningún punto de vista. O sea, quiere decir que el teorema de Tales no es recíproco. En cambio, el teorema de Pitágoras sí es recíproco. Porque dice el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Hipotenusa cuadrado es la suma de la cuadrada de los catetos. ¿Y su recíproco qué es? Dado un triángulo cualquiera, en la cual un lado al cuadrado es equivalente a la suma de la cuadrada de los otros. Ah, entonces sí se puede demostrar que ese triángulo es rectángulo, pero acá no. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere demostrar, le damos un premio Nobel acá. De repente Tito puede hacerlo en sus sueños. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos acá? ¿Qué ponemos acá? Ya, bien Tito. Falso. No es recíproco. ¿Ya? Vamos con la 2. A ver. En todo triángulo es aplicable el teorema de la bisectriz exterior. Falso. ¿Por qué? ¿Recuerda que te dije? Eh, dice, en todo triángulo... No, pues, mire el equilátero nomás. Mire el equilátero. Si te fijas bien en el equilátero, mire el equilátero. A ver, traza una bisectriz exterior. Ya, vamos a suponer que esto sea bisectriz exterior. El ángulo externo de un equilátero no vale 120. Y si trazo la bisectriz, ¿cuánto tengo cada uno? 60, 60. Y en los ángulos internos de un equilátero son 60, 60. Y ahí nomás te das cuenta que esa bisectriz exterior es paralela a un lado, pues se forma la Z. Ah, ya, por eso que es falso. Hasta ahora va falso, falso. Ya saben la clave, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es la clave? La clave es ¿ah? Falso, falso, verdadero. O sea, lo último, el teorema de la bisectriz interior, sí, joven, se aplica para cualquiera. Verdadero. ¿Ya?
Clave la A. Ya. Fíjense a ver el siguiente problemita. Va, muchachos, denme la respuesta, a ver. Acá tienen la clave. Ajá, muy bien ahí. Sí, Grisel, ¿no? Ya. Se tiene ahí rectas paralelas AP, BQ, y el otro es CR, ¿no? Ya. Tienes como dato AC, que vale 20, y 3 veces PQ igual a 2 veces QR. Como tú ya sabes, PQ 2K de frente, ya ustedes saben, PQ 2K, QR 3K. Calcule BC. Ya. Según lo explicado, esos segmentos donde apuntan las flechas son proporcionales. Entonces le voy a poner 2X, ya que le voy a poner 3X. ¿Ya? Y luego de aquí, digo que 5X lo igualo a 20, X te va a salir 4. Pero te piden BC. BC es 3X, como X 4, 3 por 4, 12. Esa es la respuesta. Ajá, muy bien, ahí está. Muy bien, Ramos Figueroa, Cruz Barrientos, Ramos Ángelo, Tito también estaba por acá, Giselle, ya. Vamos con la número 3. Esto ya lo hice, sí, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. ¿Sabes por qué lo hice? Mira, AB8, BC6, AC7, calcule la diferencia entre AP y CP, se traza la bisectriz BP. Muy bien. ¿Dónde está? Acá está, mira. Ahí está. 8, 6, 7, ahí está. Al trazar la bisectriz determina segmentos de 4 y 3, nada más, es muy fácil. Ojo, ya lo hice. ¿Ya? Ya. Respuestas acá, jóvenes, a ver, vamos.
Ya me dicen, sale la A, 40. A ver, muy bien, Urbino, Giselle. Acá Tito me dice muy fácil. Como tú entonces, Tito. Ya, muy bien. A ver. eh, es un triángulo ABC donde se traza la bisectriz exterior del ángulo B que corta la prolongación de AC en el punto D. ¿Ya? Datos. CD 2 decímetros. 2 decímetros, ya, todo lo ponemos 20 centímetros, pero no, todo en centímetros, ¿ya? Y AB es el triple de BC. Si BC, si BC mide A, AB es el triple de BC, triple de A. Te piden AC. Puedes usar la proporción o si no el método práctico. Método práctico sería esto, ¿no? En vez de A, coloco K. 3A, 3K, todo el segmento, todo, 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 todo. Ahí está. Y lo que resta, 3K y K, AC vale 2K. ¿Está bien? 2K, tal como aparece. Pero se nota que K vale 20, pues. Entonces, si K es igual a 20, X te sale 2K. Como K es 20, X te va a salir 40. Así es, muy bien. En este caso 40 centímetros, no hay otro, pues, ¿no? Puede ser 4 decímetros. Ya, vamos con la pregunta 5. A ver, envíen su clave, a ver, jóvenes. Ya, muy bien, Urbino, Cruz Barrientos, Colán, Diana, Giselle, Leva. Ya, muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? Ya. Tenemos como dato arriba, AB es igual al doble de EF. Ya. A EF le llamo K. Entonces, AB
AB es el doble de EF, o sea, 2K. BC mide 2 unidades. Y DE vale 9. Calcule AC. Ya, entonces aplica tales nada más, porque son paralelas. Dice que estos son paralelas. Le aplicas el teorema de Tales. A ver, Tales dice acá, la razón entre 2 y 2K es igual a la razón entre K y 9. Y aquí K te sale 3. Pero te piden AC. AC es 2K más 2. Como K vale 3, 2 por 3, 6 más 2, 8. Muy bien, está la clave. A ver, vamos, inténtenlo ahí. Ya, dice, a ver, en el cuadrado ABCD es un punto de la diagonal BD. Trazamos la diagonal BD y marcamos un punto que le vamos a denominar E. F está en la prolongación de EC. Entonces, prolonguemos EC. Ahí está ubicado F. AF se corta con BD, entonces hay que trazar también AF.
AF se corta con BD en el punto G, G de gato. Esa proporción, 3 veces CE es igual a 2 veces CF. Ya. CE es 2K, ustedes ya lo manejan bien. Y CF te vale 3K. AG mide 4. Y te piden que calcules AF. Pero yo le voy a llamar a GFX. No me están pidiendo GF, me están pidiendo AF. Entonces primero calculo X, le sumo 4 y ya tengo la respuesta del problema. Ya, muy bien. ¿Cómo calcular esto, profesor? Mira. Voy a dibujar acá un par de triángulos congruentes que ya lo vimos en clase también, pero lo voy a hacer de nuevo. Ese par de triángulos son congruentes. Es más, son simétricos. ¿Por qué? Porque la bisectriz es un eje de simetría. ¿Y por qué digo bisectriz? Porque cuando trazas una diagonal, este vale 45. Ya. Entonces, ese par de triangulitos son simétricos o congruentes. Por lo tanto, AE también vale 2K. ¿Ya? Ahora, vamos a llamarle a grados a este angulito. Ahí está, ¿ves? Ah, ya, ya, ya. Ahora, ¿pero dónde está la solución del problema? Solamente se encuentra en este triángulo que está acá. AEF. Ahí va a terminar todo. Pero, ¿qué es EG? Debe ser algo importante. Y si te das cuenta, es una bisectriz. Ese par de ángulos son igualitos. ¿Ya? Ahora, ¿necesito saber cuánto vale? No, porque mira, 45 con A es el ángulo externo que está aquí. 45 más A, ¿ya? Son iguales. Ya, profe, pero le podemos poner una letra, pues, ¿no? Ya, una letra, una letra. Por ejemplo, beta. El otro también beta. Entonces se aplica el teorema de la bisectriz. En el triángulo AEF, EG es bisectriz, bisectriz interior. Ahí aplicas el teorema. Empecemos. 2K es A4.
2K es a 4 como este lado que vale 2K con 3K, o sea, 5K. Ese 5K se relaciona con X. Pues si ya te olvidaste, X era justamente esa distancia. ¿Está bien? 2K es a 4 como 5K es a X. De ahí sale X al toque. A ver, ¿quién me dice? A ver. K se cancela. 10. ¿Pero qué es lo que piden? Lo que piden es AF. AF es 4 más X que vale 10. AF es 4 más X. O sea, 14. Ya, seguimos. A ver, el jugador ubicado en el punto M le hace un pase rasante al jugador ubicado en el punto N. ¿Ah? Esto creo que solamente es para esta pregunta de eco, como viene en San Marcos. Pero. Vamos a dibujar la parte. Ya dice, un jugador se encuentra, a ver, acá está el arco, ¿ya? El punto P representa pues al arquero, ponte, ¿no? Ya. Luego hay una línea PNM. Ajá, acá está. PN está aquí, chiquito, chiquito. N. Y M se encuentra justo en esa esquina. Ya. M le hace un pase rasante al jugador ubicado en el punto N. Si AB vale 30, CD 40, entonces puedo calcular BC. Mira, AB 30, CD 40 van 70, 50 nada más. Entonces sería así esto, joven. Ya está. Al final esto termina en un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ya tienes que intuir que se va a formar esto. Fíjate los datos. A ver. AB 30, CD 40 van 70. Entonces, 50 nada más. Este sería 30, joven. Sería B. Y de B a C habrá, a ver, 70, pues es 50, 50. Este es 50. Ahí está. MN vale 55. ¿A qué distancia recorrerá el balón ubicado en N para llegar al punto P? Ah, este es un problema ya como Tito. Tito, ya tu problema, Tito. ¿Eh? ¿Cuánto sale esto?
Corolario de tales. Treinta es a 50 como X es a 55. ¿Cuánto es eso? A ver, 11. A ver, ya muy bien. Ya les pesa la mano ya a ustedes solamente. 33. Y esa es la clave del problema. Ya jóvenes, envíen sus resultados a ver, al toque nomás. ¿Cuánto sale? Ya, ahí está. ¿Por qué coloco C obtuso? Ustedes ven ahí en el dato, C menos B es 90. Entonces, si el ángulo B, por ejemplo, el ángulo B, ponte que sea pues teta, el ángulo B teta, el ángulo C sería 90 más teta. Ahora, 3AB igual a 4AC. AB proporcional a 4. Y BC, perdón, AB proporcional a 4 y AC proporcional a 3. Calcule la medida del ángulo A. Vamos a llamarle una X. Hay que encontrar
el valor de teta, nada más. ¿Cuánto vale el valor de teta? Y acá tenemos una línea de longitud 4. Ya. Nadie manda respuestas. A ver, ¿cuánto sale? Uy, ay, ay. No pueden, puede ser. Tito, ¿dónde están esos cicleros? A ver, están ahí Aliaga, Ayán, Astopillo, Borges, Cruz Barrientos, Isari, Farfán, Flores, García Gonzalo. Nunca participan, ¿ah? Acá está, Giselle, Inga, pucha, aquí está jugando Fortnite. Isaac, Jara, a ver, Jara, ¿cuánto sale? ¿Mm? Colán, Justo, Leva, Cerrato. Sale la D y la C, me dicen, a ver. ¿Cómo sale, pues? A ver, depende de qué método has aplicado. Champeando. Ya, sale, y le puedo hacer por dos métodos, ¿ya? Primer método, para aplicar proporcionalidad. Justo estamos en el tema de proporcionalidad. Prolonga C. No pregunte por qué. Solo prolonga. Luego, desde B, le lanzas una perpendicular. Ahí está. Este es teta. ¿Ya? Usted ven ahí una bisectriz. Y ahí están los segmentos, mira. 4K, 3K. Ese segmento que señala es proporcional a 4 y esto es proporcional a 3. 3A y el otro 4A.
Ajá, muy bien, Ramos, esa es la clave, ¿ves? Ya, ¿cuánto sale a ver ahí? Teta, ¿eh? ¿Cuánto sale teta? A ver, ¿ya lo ubicaron o no? ¿Nada? En ese triángulo rectángulo que se formó hacia atrás. Este es igual a 37. Luego, en el triángulo total, x más 2 teta, o sea, 74, se tienen que sumar 90 grados. Equivale 16. Esa es la clave. Ya, esa es una forma. Otra forma, más rápida sería así. Prolonga para este lado y luego desde el punto A trazas una línea que sea perpendicular acá. Un trazo auxiliar. De la misma forma, este es teta. ¿Por qué? Porque acá hay 90 más teta, es este 90 más el teta. Ah, entonces, teta, el triángulo total es isósceles, 4K, este también vale 4K. Y ahí tengo un triángulo, mira, 3K, 4K, teta vale 37. Sin aplicar teorema de la bisectriz. Ya con eso X te sale 16. Esa es otra forma también de resolver. A usted le falta trazos auxiliares. Yo le recomiendo un librito de Ibárcena, es ingeniero Ibárcena, se llama Trazos Auxiliares en Triángulos. Aprendan eso, ¿ya? Y lo que aprendan lo van a aplicar en proporcionalidad, en congruencia, semejanza, relaciones métricas, geometría del espacio. Se aplica en todo. En PDF búsquenlo, libro del ingeniero Bárcena, y descárgalo y vas a aprender un montón. Ya, último problema. Ahí. Vamos a dibujar un paralelogramo ABCD. Ya. En la prolongación del lado DC, se ubica el punto E, tal que cuando traces a E, corta a BC en un punto que le vas a llamar F. Y además corta a BD
en un punto llamado G. Si FG es A, y eje B, eje es B. Todo es B, pero quítale A, entonces este vale B menos A. O si no, déjalo así nomás. Vamos a ubicar. Ya eje B, FGA, calcule AG. ¿Cuánto vale X? Ya, acá me dice 16. Ah, no, del anterior. No, ya estamos ya en el nuevo problema, el problema 10. ¿Cómo calculo X? A ver, acá voy a aplicar esta propiedad. Me voy a retroceder acá. Esta propiedad de la corbatita. A es a B como X es a Y. No te olvides. Ya, esa propiedad lo voy a emplear. A es a B como X es a Y. Ahí está. Pero para eso se necesita una corbatita. Muy bien. Mira esta corbatita. Vamos a cambiarle de color más claro. Oh, ¿qué hice acá? A ver. Ah, ya, qué bien. Solamente quería yo cambiarle de color. Ya, ahí está, amarillo. MN. M, esta parte, y la otra N. Ya les demostré el teorema que voy a aplicar. Ya, mira esa corbatita de color amarillo. ¿Ya? Teorema de Tales. Ya, dice, X es a B, fíjate bien, ¿ah? X es a B como M es a N. Ya, eso es lo primero que ve la corbatita. ¿Está bien? Ya, muy bien. No dice nada, entonces seguimos para adelante. Ahora voy a borrar esa corbatita y acá hay otra corbatita más. Mire, mire. No, ahí no, ahí no. Acá, acá. Está cruzado. Está cruzado. Está cruzado. Miren ahí. ¿Viste? Ya. Ahí también se aplica tales, pues. A ver, ¿cómo sería? A ver, sería X es a, ¿está bien? X es a, como, N es a M, N es a N. Ahí está. Ya, ¿y qué hay que hacer acá? Bueno, lo único que tengo que hacer es, a ver, acá creo que le doy la vueltita, sí, le doy la vueltita, ¿ya? Le doy la vueltita, en vez de X le pongo A, y en vez de A le pongo X. Y en el otro, en vez de N le pongo M, y en vez de M le pongo N. Es lo mismo. A es a X como M es a N. Lo igualo nada más, son iguales. Entonces hago la proporción. X es a B como A es a X. Ya de ahí ya sale, pues, ¿no?
X cuadrada por B, por lo tanto X sale raíz cuadrada de AB. Bien, hemos concluido, jóvenes. Gracias, ya nos comunicamos la próxima semana. Jesús.